Por siglos, hemos idealizado el Imperio Inca como una civilización de orden, trabajo y devoción al sol. Pero bajo esta fachada de oro y piedra, existía una faceta tan poderosa como desconocida: su relación con el cuerpo y el placer. Las crónicas y ciertas obras como El espía del Inca revelan que, para esta cultura, el erotismo no era un pecado, sino una fuerza vital, ritual y política. Si creías que conocías a los incas, prepárate para descubrir por qué su sexualidad era tan avanzada y sorprendente como sus caminos y sus templos. Desde que el Imperio Inca cayó bajo la sombra de la conquista, su historia fue reescrita bajo la lupa de la moral europea. Lo que nos llegó a través de los cronistas fue un relato cuidadosamente curado, una civilización de orden, laboriosidad y obediencia celestial. Un imperio donde el Inca era semidivino y el trabajo la única virtud. Pero este relato es solo la mitad de la historia. Es la versión que la corona y la iglesia permitieron que viéramos. La otra mitad, la que permaneció oculta en el desierto, en los tejidos y en la memoria oral, nos habla de un sistema de creencias radicalmente distinto. Un sistema donde la sexualidad no era un tabú, ni un pecado, sino un motor de fertilidad, una fuerza ritual y, crucialmente, una herramienta de poder político. Nuestra pregunta no es solo si existió el erotismo inca, sino por qué se hizo todo lo posible por borrarlo de la historia. En esta documental de relato visual, no solo revelaremos las costumbres más íntimas de la sociedad andina, sino que también exploraremos las evidencias que la Inquisición y la arqueología colonial intentaron ocultar. Desde las narrativas escritas en obras como El espía del Inca, hasta los ritos que aseguraban la cosecha, descubriremos por qué entender la vida sexual del Inca es en realidad la clave para entender su cosmovisión completa. Bloque 1. Función social y política. La dualidad andina. Para comprender el erotismo inca, debemos despojarnos de la herencia moral de Occidente. En la mentalidad andina no existía el concepto de pecado sexual. Para la cosmovisión inca, el acto sexual no era una debilidad, un secreto que debiera esconderse, sino una de las fuerzas más poderosas y necesarias del universo. Esto se explica a través del concepto central de la vida andina, la dualidad o Yanantín. La dualidad establecía que todo en el cosmos existe en parejas complementarias, no opuestas. El día existe por la noche, la montaña existe por el valle, el sol, Inti, existe por la luna, Mama Quilla. De la misma forma, el hombre, Kari, existía por la mujer, Guarmi. No eran seres contrapuestos, sino dos mitades que, al unirse, creaban la perfección, el orden y la fertilidad. Por lo tanto, la unión íntima entre hombre y mujer era vista como la replicación del orden cósmico en la Tierra. Cuando una pareja se unía, no solo se unían dos individuos, se unían dos fuerzas complementarias que aseguraban el equilibrio del Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones. El sexo era un acto sagrado que aseguraba la continuidad no solo de la familia, sino del cosmos mismo. Sexualidad y poder, el Inca y las alianzas. Si la sexualidad era una fuerza cósmica, ¿cómo se manifestaba en la cima del poder? El Inca, como hijo del sol, era el garante de la fertilidad y la expansión del imperio, y su sexualidad era, quizá, su herramienta política más afilada. El Inca, como máxima autoridad, practicaba la poliginia, teniendo cientos de esposas y concubinas. Lejos de ser simplemente un capricho, cada unión era una maniobra geopolítica. Cuando el Inca conquistaba una nueva región, sellaba el acuerdo tomando a la hija del curaca, jefe local, como esposa secundaria. Este acto no era solo simbólico. Al unirse al Inca, esa mujer y su descendencia se integraban al linaje divino de Inti. El jefe local pasaba a ser un pariente político del sol, lo que garantizaba lealtad y estabilidad. Esta red de alianzas por matrimonio era la verdadera argamasa que mantenía unido el gigantesco imperio. El sexo, en este nivel, era el medio para tejer la tela del Estado. La mujer, al dar descendencia, se convertía en la custodia de esa alianza, dándole un peso político que a menudo es subestimado en la historia oficial.
Aquí es donde nuestro anterior video sobre las aclas cobra especial relevancia. Estas mujeres, escogidas por su belleza e inteligencia, eran dedicadas al servicio del Estado. Eran tejedoras de fina ropa y productoras de chicha para los ritos, pero las más bellas y hábiles eran usadas precisamente en esta dinámica de poder. Podían ser ofrecidas por el Inca como obsequio político a los jefes locales, garantizando aún más la lealtad de las provincias. Su sexualidad era literalmente un activo diplomático y un instrumento para la consolidación del poder central. Costumbres matrimoniales. El matrimonio a prueba. La libertad sexual en el Tahuantinsuyo se extendía incluso hasta las bases de la sociedad, contrastando fuertemente con la rigidez moral impuesta por los españoles. El concepto más revelador de esta libertad es el matrimonio a prueba, conocido como Servinacuyi. El Servinacuyi permitía a una pareja vivir juntos por un tiempo determinado, ofenmente un año o más, antes de formalizar el matrimonio definitivo. Durante este periodo, la relación íntima no solo era permitida, sino que era una parte fundamental del proceso. La pareja debía probar si era compatible en el trabajo, en la vida cotidiana y sí, en la cama. Si la pareja no funcionaba, o si decidían que no eran adecuados el uno para el otro, podían separarse sin estigma social ni castigo. La virginidad no era un valor primordial para las mujeres. La capacidad de formar una pareja complementaria y productiva sí lo era. Incluso, después del matrimonio formal, el divorcio era posible en casos extremos de incompatibilidad o esterilidad. Esto demuestra una pragmática social que priorizaba la funcionalidad de la unidad familiar sobre la adhesión a un dogma moral estricto. En las comunidades rurales andinas, la vida íntima antes del matrimonio era tan común que los cronistas españoles se escandalizaron. La crónica de Bernabé Cobo, por ejemplo, describe con repulsión cómo las jóvenes incas se acostaban con sus novios sin que nadie lo impidiera. Este es precisamente el tipo de secreto que fue suprimido y demonizado, pero que el libro, El espía del Inca, nos ayuda a visualizar. El placer, la procreación y la unión eran para los incas una realidad perfectamente natural y necesaria, tejida en la propia estructura de su sociedad. Bloque 2. Arte y ritual. La cerámica moche, el primer testimonio explícito. Si queremos entender la base de la cosmovisión sexual andina, debemos viajar atrás en el tiempo, a las culturas pre-incas, que florecieron en las mismas costas y valles, especialmente la cultura moche. La cerámica moche, que abarcó desde el año 100 hasta el 800 después de Cristo, es quizás el testimonio más directo y desvergonzado de la vida íntima que la América precolombina nos ha legado. Cientos de huacos eróticos moche sobreviven hoy, y su propósito no era el entretenimiento o el morbo, sino la educación, el ritual y la comprensión de la fertilidad. Estos ceramios, que la Inquisición española catalogó como arte del diablo, representan de manera detallada y explícita diversas prácticas sexuales. Sin embargo, los investigadores modernos concuerdan en que su función era múltiple. 1. Educación sexual. Funcionaban como manuales visuales para la juventud, mostrando las técnicas de la procreación y la forma de alcanzar la fertilidad. En una sociedad sin un lenguaje escrito como tal, el arte era el medio de instrucción. 2. Ritual de fertilidad. Eran ofrendas colocadas en tumbas y templos para asegurar la continuidad de la vida después de la muerte y la fertilidad de la tierra. Para los moche, la muerte y el sexo estaban íntimamente ligados en el ciclo de la vida y la renovación. 3. Documentación médica. Algunas piezas incluso parecen documentar enfermedades venéreas o prácticas médicas relacionadas con la sexualidad, mostrando un enfoque pragmático y observacional del cuerpo humano. Aunque el Imperio Inca absorbió en gran medida el arte de la cerámica hacia formas más sobrias y geométricas, el conocimiento y el concepto detrás de estos huacos se mantuvieron. La sexualidad como fuerza de vida era un principio que los incas heredaron y adaptaron a su propia estructura estatal. El contraste entre el arte explícito moche y el arte inca posterior, más enfocado en la textilería y la arquitectura, ilustra el proceso de centralización y limpieza del mensaje que el Estado inca realizó,
mucho antes de que llegaran los españoles. Sin embargo, las ideas permanecieron y al estudiar el arte moche, estamos viendo el espejo de una mentalidad que consideraba el placer y el cuerpo como elementos sagrados y funcionales. El cuerpo como instrumento ritual y la narrativa oculta. Dejando atrás la costa moche y regresando al corazón del Tahuantinsuyo, encontramos que la sexualidad no desapareció de la esfera pública, simplemente se transformó en ritos y ceremonias de Estado. El cuerpo humano, especialmente el del Inca, era considerado un instrumento ritual para asegurar la armonía entre el cielo y la tierra. El principal objetivo de los ritos incas era la fertilidad. Para una civilización que dependía totalmente de la agricultura andina, asegurar la lluvia, la cosecha y la reproducción del ganado era una cuestión de supervivencia religiosa. Aquí es donde el erotismo jugaba un papel simbólico y a veces literal. Ritos de la lluvia y la cosecha. Aunque los rituales incas eran menos explícitos que los moche, las ceremonias del Capac Raimi o del inicio de la siembra estaban cargadas de simbolismo de unión y procreación. La figura del Inca, a través de sus uniones poligámicas, representaba la unión del sol, masculino, y de la luna, femenino, lo que se creía que aseguraba la abundancia en los campos. Si la unión cósmica era fértil, la tierra lo sería. El velo literario. Esta es la historia que las crónicas oficiales intentaron esconder, pero que la literatura histórica ha ayudado a rescatar. Obras como El espía del Inca nos permiten trascender los informes secos de los cronistas y visualizar cómo era la vida íntima de la élite en Cusco. El libro describe, por ejemplo, las intrigas, las pasiones y las tensiones creadas precisamente por la práctica de la poliginia y la compleja red de alianzas. Estos relatos, al parafrasear y contextualizar los hallazgos históricos, nos muestran la dimensión humana y emocional detrás de las frías leyes incas. La vida íntima no era solo una ley, era una experiencia llena de celos, poder y estrategias. La narrativa ocultada nos revela una sociedad que, lejos de ser puritana, integraba la expresión íntima como una fuerza de vida y cuya represión posterior solo subraya la potencia y la diferencia de su cosmovisión. El cuerpo era un templo, el placer era un deber, y el erotismo era el motor de un imperio que entendía que el ciclo de la vida dependía de la unión. Bloque 3. La ocultación histórica. La censura colonial. El silencio impuesto. La llegada de los conquistadores españoles al Tahuantinsuyo en el siglo XVI no solo significó el colapso de un imperio, fue también el inicio de una profunda y sistemática censura cultural y moral. Los incas, con su visión del mundo basada en la dualidad y la fertilidad, de repente se encontraron con una moralidad ajena, dogmática y punitiva, la de la Europa cristiana. Para la Iglesia católica, las prácticas sexuales abiertas, los matrimonios a prueba y el arte erótico que se encontraban en las culturas andinas eran la encarnación misma del pecado, la idolatría y la barbarie. La Inquisición, establecida en el Virreinato del Perú, no tardó en poner sus ojos en estas desviaciones. Su misión era erradicar no solo la religión andina, sino también las costumbres que consideraban inmorales. Los extirpadores de idolatrías no solo destruían huacas y templos, también perseguían y castigaban severamente a quienes mantenían prácticas sexuales precolombinas. El castigo podía ir desde la flagelación pública hasta la prisión, buscando imponer el miedo y el buen comportamiento cristiano. Este borrado no fue accidental, fue una estrategia de dominación cultural y religiosa. Al imponer una nueva moral, se deslegitimaba el antiguo orden andino, facilitando la conversión y el control. Las crónicas españolas, escritas en gran parte por frailes y funcionarios con una agenda moralizante, omitieron o distorsionaron deliberadamente todo aquello que pudiera sugerir una sexualidad licenciosa. Lo que no podían ignorar era demonizado.
Las valiosas piezas de cerámica moche, por ejemplo, que tan explícitamente representaban la sexualidad con fines educativos y rituales, fueron consideradas pornografía y muchas fueron destruidas o escondidas. El Inca, que antes era el garante de la fertilidad y el poder a través de sus uniones, pasó a ser un déspota idólatra. La mujer, que antes tenía un rol activo y respetado en la sexualidad, fue relegada al papel de virgen o pecadora. La verdadera historia de la sexualidad inca, que era parte integral de su identidad, fue así empujada a las sombras, a la categoría de secreto prohibido, donde ha permanecido por siglos. Pero el silencio no terminó con la colonia. Tras la independencia y la necesidad de construir una identidad nacional fuerte, la imagen del Inca fue limpiada y embellecida. Los nuevos estados andinos, buscando héroes fundacionales puros y morales, adoptaron al Inca como un símbolo de grandeza pasada, pero lo despojaron de cualquier rastro de la indecencia colonial. Se creó lo que podríamos llamar el Inca de bronce, un monarca rígido, casi ascético, enfocado únicamente en la guerra, la administración y la construcción de caminos. La arqueología y la historiografía, influenciadas por el moralismo del siglo XIX y principios del XX, continuaron perpetuando este tabú. Los investigadores evitaban activamente el tema de la sexualidad, relegando las evidencias al silencio de los almacenes de museos. Esta tendencia fue alimentada por el miedo al juicio occidental. Presentar una civilización avanzada con prácticas sexuales abiertas corría el riesgo de que Occidente no los tomara en serio. Por eso era más seguro promover la imagen del constructor de imperios y del ingeniero que la del ser humano completo y ritualmente sexual. Hoy, la persistencia de este tabú se manifiesta en la vergüenza o la negación. Aún encontramos que las guías turísticas omiten el significado real de las cerámicas serópicas y que el arte precolombino en los museos es a menudo censurado o mal etiquetado. El secreto sexual inca persiste no por culpa de los incas, sino por una doble capa de moralismo que se inició en el siglo XVI y se reforzó en la era moderna. La literatura, y específicamente el uso de novelas históricas como El espía del Inca, ha sido crucial para romper este muro. Al ilustrar estos pasajes de la vida privada de los incas de manera vívida y contextualizada, nos obligan a confrontar la verdad completa. El propósito de Relato Visual al abordar este tema es precisamente este: desenterrar el ser humano completo, con su lógica social y ritual que se ocultó bajo el manto del Inca de bronce. Entender su sexualidad no es buscar el escándalo, es recuperar una pieza fundamental de su cosmovisión que ha sido sistemáticamente negada. Y al hacer esto, no solo estamos reescribiendo la historia inca, estamos desafiando el tabú que nos legó la conquista, mirando finalmente al pasado andino con la madurez y la honestidad que se merece. El eco del secreto y la deuda con la historia andina. El silencio histórico que rodea la sexualidad inca no es solo una omisión académica, es una deuda pendiente con las culturas andinas. Al limpiar y purificar la imagen del Inca, se ha amputado una parte vital de su herencia, creando una versión unidimensional y eurocéntrica de su grandeza. El verdadero legado que nos dejaron los incas es mucho más complejo y es tiempo de que la historia lo reconozca. La represión del erotismo como un factor cultural tuvo consecuencias que perduran hasta hoy. Al marginar el rol de la mujer en los rituales de fertilidad y en las alianzas políticas que examinamos en el bloque 1, se afianzó la visión patriarcal y el rol secundario que el colonialismo impuso. La sexualidad andina, con su intrínseca visión de la dualidad complementaria, Yanantin, que daba un peso igualitario al hombre y a la mujer, fue reemplazada por una jerarquía rígida y machista. Esto nos obliga a mirar el arte que sobrevivió, como las cerámicas moche, bajo una luz completamente nueva. Cuando vemos una figura explícita, no estamos viendo un objeto de morbo, sino un manual educativo,
un registro antropológico o un objeto ritual de fertilidad. Si la sociedad inca no hubiera valorado la procreación y la unión sexual como un acto necesario para el orden cósmico, no habrían permitido que tales representaciones existieran en las culturas que influyeron en su imperio. Al estudiar estas piezas con seriedad, no solo recuperamos la historia sexual de los incas, recuperamos la visión respetuosa y funcional que tenían del cuerpo humano. La liberación de este secreto sexual es, por lo tanto, un acto de justicia histórica y una herramienta poderosa para reinterpretar toda la narrativa andina. Al reconocer que el placer y la unión eran componentes sagrados y no vergonzosos, podemos entender mejor la autonomía de la mujer andina precolombina y la pragmática social detrás de instituciones como el Servina Cuy, matrimonio a prueba, que priorizaba el bienestar de la pareja sobre el dogma. El trabajo de novelistas y académicos, ilustrando estos pasajes de la vida privada de los incas, como los que nos revela El espía del Inca, es vital. Nos permite imaginar a los incas no como figuras de mármol frío, sino como seres humanos con una cosmovisión perfectamente integrada, donde la vida íntima tenía un rol tan importante como la construcción de un tampu o la distribución de cosechas. Solo al aceptar esta complejidad, al desvelar este secreto sexual, podemos finalmente honrar el legado del Tahuantinsuyu en toda su vasta y sorprendente dimensión. Es la última gran verdad que la historia oficial le debe a una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. Lo que hemos revelado hoy sobre el erotismo inca es más que un secreto. Es la recuperación de una visión del mundo que fue deliberadamente destruida. La sexualidad en el Tahuantinsuyu no fue un vicio, sino un pilar de su filosofía, su poder y su supervivencia. Al enfrentar este secreto sexual, desmantelamos la censura de siglos y devolvemos la humanidad completa a la civilización andina. El Inca no era un dios de bronce, sino un ser humano que entendía que el orden cósmico se refleja en la unión de dos mitades complementarias. La historia no es estática, está viva y espera ser reescrita con honestidad. ¿Crees que la verdad sobre el erotismo inca cambiará cómo se estudia su legado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si quieres seguir desvelando los misterios que la historia oficial nos ha negado, suscríbete a Relato Visual y no te pierdas el análisis donde revelaremos. Hasta el próximo misterio revelado.